¿Qué tal? Pues nuevamente aquí con ustedes en esta plática que vamos a tener el día de hoy sobre la relación que hay con el mito y lo que se diría que es el mito para el psicoanálisis. O sea, ¿qué hace el psicoanálisis con los mitos? Primero es importante que tengan ustedes claro que Freud tenía desde su perspectiva, por ejemplo, cuando trabaja la tragedia de Sófocles. La tragedia de Sófocles es como la tragedia de Hamlet. Son tragedias, son obras de teatro, son cosas para ser representadas. La de Hamlet está inspirada, esa tragedia, en una serie de acontecimientos que constituyen una saga de una serie de tradiciones de lo que era el rey de Dinamarca, de esa comarca, del siglo, digamos, de los principios del siglo, perdón, sí, de los principios del siglo, pero del siglo 11, una cosa así. O sea, es muy temprano todo esto que está sucediendo con el rey de Dinamarca. En el caso de Sófocles, cuando toma la tragedia de Edipo, él se inspira en los mitos que existían. Y es ahí donde Freud entiende que este tipo de tragedias son útiles precisamente porque se sostienen en estos mitos. ¿Y qué es un mito para Freud? Incluso utiliza el concepto de mitos endopsíquicos, porque lo que está hablando con eso es que hay una serie de criterios, de principios, de leyes, de operaciones que se dan transculturalmente, son parte de la condición humana. Si examinamos con cuidado a todos los pueblos del mundo, vamos a ver que comparten como cierto basamento común en ciertas formas de proponer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la titanomaquia, los griegos ponen el belicismo entre los hermanos, ¿no? O sea, todos los hermanos están peleando. Después, en la fundación de Roma, Rómulo mata a Remo. En las tradiciones cristianas está la idea de los hermanos que se matan, ¿no? Y que Caín y Abel, precisamente por esta cuestión, en la mitología prehispánica está Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tantos hermanos peleándose y matándose? Porque lo que se está mostrando, y eso es lo que Freud tenía claro, Lacan le pone mucho más luz y lo muestra, es que están dando cuenta de eventos de estructura de la subjetividad humana, y esos eventos de la estructura humana obviamente no pierden vigencia, o sea, son necesariamente transculturales y transhistóricos porque están ahí en tanto condición de posibilidad de la subjetividad humana. Entonces eso habrá entre los chinos, entre los japoneses, entre todos los pueblos de todos los tiempos. Veamos, vamos a ver esa vigencia de los mitos. Desde luego, hay que tener mucho cuidado entre, precisamente como estamos diciendo en su momento, no con un mito como con una tragedia o con una comedia, o que de alguna forma estamos hablando de una saga de tradiciones o leyendas, no es lo mismo una leyenda que un mito. Entonces, sí hay que tener cuidado para las lecturas que hacemos de toda esta serie de fenómenos y no estar confundiendo lo grandote por lo grandioso. Eh, entonces, en esta parte, por ejemplo, Freud, como les decía, estos mitos endopsíquicos es un engendro mental que dice la oscura percepción interna del propio aparato psíquico incita la ilusión cognitiva de la naturaleza que son proyectadas hacia el final, hacia afuera, perdón. Entonces, esta idea de estas cosas que están aconteciendo, entonces, son narradas. Lacan decía que el mito es una forma épica de transformar en gesta, es una gesta, ¿no? De épica, de eventos de estructura. Entonces, eso es lo que se está colocando en los mitos. Mircea Eliade, todo esto lo estoy sacando, habíamos hablado de este libro mío que se llama El psicoanálisis y los malestares de lo social, la clepsidra como subjetividad, y estoy trabajando un capítulo que se llama precisamente
tiempo lógico, cronológico y memoria. Y el primer punto se llama el mito y el fin de la historia para el psicoanálisis. Porque como estamos viendo, o sea, si es verdad lo que hemos estado proponiendo hasta ahora, es que el mito, de alguna forma, está dando cuenta de estos eventos de estructura. No hay historia. No se está viendo el desarrollo histórico de si en esa época es posible que el Labdaco, el papá de Layo, haya huido para buscar a su hermana a Europa, y entonces en eso es que va fundando. Entonces esa historia, ¿cuál es la historia real? Lo que se está diciendo es, si eso es mito y pertenece a ese lugar, esas tradiciones, Labdaco, Layo, Edipo, Antígona, toda esta tradición de los labdácidas, todo eso es precisamente porque no es historia. Pues porque de los eventos que están narrados y cómo están narrados, tienen que ver con eventos de estructura. Por eso permanecen en la memoria colectiva. Por eso sigue siendo, esos núcleos, esos temas, siguen siendo nervio y por lo mismo no pierden actualidad, ¿no? Roll May, en un libro que es interesante, sabemos que es un psicoanalista existencialista norteamericano, eh, pero que ayuda a entender mucho, porque también aquí, o sea, si bien entendemos el mito como esto que estamos diciendo, y esto que estamos diciendo, para ponerle un nombre, tiene que ver con el carácter de axioma. Es el axioma a partir del cual podemos empezar a pensar una serie de cosas. Sin ese axioma, sin ese lugar donde podemos descansar toda esta cuestión de lo que es la estructuración de la subjetividad, pues estaremos absolutamente confundidos, perdidos, ¿no? Ahora bien, cuando tenemos la necesidad del mito, pero entonces este es el mito distinto, este es el mito que se genera como efecto de la neurosis, que es el mito individual del neurótico, como lo llamaba el propio Freud, en donde construye una narrativa en donde encuentra sentido su vida, ¿no? Y entonces es que mi mamá no me quería, y entonces yo por eso, no sé qué, no sé cuánto, y mi papá, esto y lo otro, y entonces en la escuela donde fui objeto de bullying. Entonces ahí esa narrativa que es necesaria para construir sentido es el mito individual del neurótico, ¿no? Esta idea de construir ese tipo de fenómenos que no son axiomas, porque de verdad nos están construyendo digamos, desde el universo de la lógica simbólica, en donde el universo de la lógica simbólica, en donde se apuntala la subjetividad, sino están construidos desde el lado de lo imaginario, que lo único que busca es encontrar sentido. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva, el mito sí puede llegar al uso que tenemos en la lengua de pensar que una persona que dice mentiras es un mitómano, ¿no? Pero está pensado esto desde esta forma de pensar el mito, es decir, como esta forma de que la gente está construyendo sentidos. Y esos sentidos pueden precisamente no tener ni siquiera vínculo con algo del orden de la realidad, ¿no? Sino más bien con un sentido distinto, ¿no? O sea, este sentido de que pueda pacificar a la persona a partir de articular toda esta serie de cosas. Entonces, los mitos, en general, desde esta perspectiva del mito del neurótico, lo que buscan es constelar, unir, relacionar fenómenos. Eso lo propone Rolmey en su libro La necesidad del mito, pero también Rolmey ve este otro carácter del mito, esta parte del mito como condición necesaria para poder construir axiomas, ¿no? Que están dando este sentido, ¿no? Y entonces dice también, por ese carácter de que el mito toca elementos esenciales de la condición humana, dice, los mitos son nuestra identidad en relación con el mundo exterior e interior. Son el relato que unifica nuestra sociedad. Ciertos aspectos de la eternidad, tales como la belleza, el amor y las grandes ideas, aparecen repentinas y gradualmente en el lenguaje del mito. Es decir, por eso el mito nos acompaña, porque precisamente toca estos espacios eh, generales. Por ejemplo, la tragedia de
una de las tragedias, la tragedia de Macbeth, ¿no? De William Shakespeare. Es una tragedia, es una obra de teatro, que también está inspirada en una leyenda, ¿no? Pero lo importante aquí es que el tratamiento que da Shakespeare a ese, en la tragedia es lo suficientemente poderoso como para reconocer en esa narrativa toda una serie de elementos que son consistentes y permanentes en la condición humana. Entonces, aunque Shakespeare esté dando cuenta de un universo totalmente este, en el origen del medievo, ¿no? Inglés, nórdico, o sea, de toda esa zona, o sea, es el origen de eso. Akira Kurosawa dice, eso que se retrata ahí es algo que de alguna forma toca también a lo que es la inspiración del carácter japonés. Y entonces escribe Tronos de Sangre y hace la película de Tronos de Sangre, en donde finalmente está llevando la tragedia de Shakespeare, la tragedia de Shakespeare, la está llevando al cine japonés con una idea de también de ambientarla en lo que puede ser este carácter feudal de la sociedad japonesa con gran éxito, porque sigue tocando estos eventos de estructura. Entonces, para ponerlo de alguna forma, el arte, por ejemplo, al tocar también estos eventos de estructura, aunque sea un artista contemporáneo, si logra eso, es que de alguna forma algo del orden del mito está presente, algo del orden está tocando esta serie de cuestiones. Y aquí hay una relación interesante. El mito siempre tiene, y aquí como lo va a decir Thomas Mann, que es un gigante, Thomas Mann, dice, esto es una cita también de Rolmain, dice, el mito, como dijo Thomas Mann, es una verdad eterna, en contraste con una verdad empírica. Esta última puede cambiar con el periódico de cada día, con cada nueva lectura sobre los últimos descubrimientos científicos, pero el mito va más allá del tiempo. Entonces, ¿por qué los psicoanalistas tenemos que estar estudiando a Shakespeare, a Cervantes, a Molière, a Thomas Mann, a todos ellos? ¿Por qué tenemos que leer mitología? ¿Por qué tenemos que ver teoría de las religiones? ¿Por qué estamos metidos con todo ese tipo de cosas? Porque nos interesa el espíritu humano. Y el espíritu humano es exactamente esto que está diciendo él. Pero el mito va más allá del tiempo. Cuando ustedes leen a Dostoyevsky y leen El jugador de Dostoyevsky, y después quieren leer ustedes una viñeta clínica de algún psicoanalista, psicoterapeuta, psicólogo, sobre ludopatía o cosas de ese estilo, sinceramente, mejor lean al jugador de Dostoyevsky. Súbanse en los hombros de esos gigantes, porque lo que está retratando es algo que también tiene un valor mítico. Y aquí, nada más para que vayan comprendiendo, esta idea del mito, cuando está tocando esta serie de elementos de carácter sincrónico, estructural, y por lo mismo que pertenecen a la humanidad, a lo que podría ser el patrimonio de la condición de la subjetividad humana. Entonces, en el juego de Dostoyevsky siempre está esta adrenalina, este juego. Bueno, ninguna persona que sea ludópata carece de eso. ¿Qué es lo que además retrata Dostoyevsky? Esta idea como de suponer que en este instante en que él está jugando, el mundo está suspendido y Dios lo está mirando o le está dando la espalda. Si es una racha de buena suerte, es una racha de buena suerte porque él ha logrado encontrar, descifrar los arcanos misterios del universo y le está yendo bien y entonces un poder mágico lo ha tocado. Un jugador de verdad, incluso sucede en el fútbol o en los deportes, tienen amuletos, porque quieren favorecer esa serie de condiciones, digamos, esta omnipotencia infantil que se juega con todo este tipo de los pseudofetiches, ¿no? Que es
como tratar de organizar la posibilidad que no les puede ir mal, ¿no? Está todo, con este amuleto siempre me va bien, entonces ese tipo de cosas se están organizando. Dostoyevsky lo retrata de una manera privilegiada, por eso necesitamos salir digamos, de las lecturas pobres, de las lecturas pequeñas de lo que es la subjetividad humana y subirnos en los hombros de gigantes para ver qué es aquello que ellos pueden dar cuenta y este sentido del tema del mito. También Roland Barthes, como buen filólogo, lo que le interesa también, perdón, a él lo que le interesa, no, más que filología, aunque sí es un tema que toca, pero no es lo que quería decir. Quería decir que es un tema que él está trabajando sobre la relación entre lenguaje y sociedad, ¿no? Él hace exégesis de ese tipo de cosas. Y él reconoce, por ejemplo, que un mito tiene que ver también con el uso, por ejemplo, de una serie de emblemas que pueden efectivamente permanecer a lo largo del tiempo, pero que va siendo un significante que se coloca sobre otro significante, se coloca sobre otro significante. Ahí donde Lacan dice que no hay metalenguaje, Roland Barthes dice sí, sí hay metalenguaje. Y ahí donde Roland Barthes está diciendo que sí hay metalenguaje, dice algo tan simple como esto. Y esto es parte de lo que él habla de lo que es la construcción del mito, desde el lado del sentido, de la semiótica, ¿no? O sea, él es importante desde el punto de vista del trabajo de la semiótica. ¿Qué dice? Por ejemplo, si yo si yo regalo una flor, y digo regalo una flor, ¿ok? Si yo regalo una rosa, quiere decir lo mismo que si regalo una margarita o que si regalo una flor del campo. ¿Tienen el mismo peso, el mismo significado, la flor? No. Entonces, ¿por qué? El signo lingüístico diría flor y pondría una flor. Pero de repente, Partes pone un techo. Dice, flor no es solo flor, ¿no? Otros significantes, flor, roja, flor, margarita, y pone otra línea. ¿Qué significa margarita? Pues margarita, a lo mejor, fíjense qué interesante, al no significar nada, ya tiene una significación. ¿Cuál es eso? Que es un regalo que no quiere significar nada, que es un gesto amable, que es una serie de cosas. Pero si regalo una rosa roja, eso ya tiene otro significado. Y ese es el poder del mito. Eso que entonces no es una flor, es una rosa roja, y lo roja tiene que ver con la relación que tiene de sentido con el contexto, ¿no? O sea, seguramente si en un velorio, por ejemplo, llega un ramo de rosas rojas, la gente no va a pensar, bueno, puede ser que sí, dice que hubo un amante o alguien que está regalando eso, ¿por qué rosas rojas y no blancas? ¿No? Que ahí uno esperaría algo que estuviera representando desde el punto de vista del sentido otra cosa, ¿no? Nuestra forma de pensar los signos y lo que serían aquí las señales de ese tipo de cosas. Entonces, en la necesidad, Roland Barthes muestra entonces en estas construcciones de los mitos, pone el ejemplo también de Marilyn Monroe, de cómo ella es un mito, y lo que empieza a construir él es que tiene que jugar el mito de Marilyn Monroe tiene ese papel, porque está jugando con diferentes elementos del contexto, ¿no? Uno de ellos es esta parte si quieren ustedes, de la belleza. El segundo que él pondría es el de cierto juego de ingenuidad infantil, ¿no? Y el tercer elemento, que es la parte que hace como una especie de oxímoron, de contradicción con esta cuestión infantil, es con esta parte de su cuestión de fan fatal.
esta parte de su erotismo, esa parte donde puede estar cantándole a Kennedy eh, el Happy Birthday, pero Mr. President, pero lo hace con una cachondería impresionante. Entonces, pero su posición es como ingenua, pero profundamente cachonda, donde juega, por ejemplo, esta imagen que después se hizo icónica también de Marilyn Monroe caminando por una alcantarilla por encima del metro, que cuando pasa el metro levanta el viento y entonces le levanta la falda y ella se sorprende y se baja la falda, pero este es el juego precisamente que el icónico que la convierte en mito que representa esta cuestión de la sensualidad y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué decimos el mito? Y también que esto tiene que ver con el fin de la historia. Porque es lo que estamos viendo con estas propuestas de, de lo que es el mito, es su papel de axioma, de una lógica en la que se está descansando, apoyando y construyendo la subjetividad humana, que nos hacen o neuróticos o psicóticos o perversos, esta serie de cosas, y que se revelan a partir del arte, de poder leer los mitos y sentirnos concernidos, tocados por ellos, en el trabajo analítico, donde estamos nosotros pudiendo decir cosas, o también el analista en sus intervenciones nos provoca la posibilidad de incluso confrontarnos con nuestras propias ideas, nuestras propias certezas, para empezar a ver que quizás hemos estado ficcionando, que ese mito del que se hablaba, el mito del neurótico, efectivamente es una mitomanía, ¿no? Solo es la búsqueda de sentido para obtener paz, tranquilidad. No busca la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas intervenciones, esas cuestiones, su carácter axiomático, lo que está buscando es que haya un cambio de posicionamiento subjetivo. Pero entonces, si se dan cuenta, la idea aquí es que no sea la narrativa de la historia de las personas, ¿no? La novela familiar de un neurótico, en donde habla de las cosas, incluso puede ser incluso que ese tipo de narrativas sean logorreicas, o sea, es un hablar sin ningún sentido. O sea, bueno, digamos, algún sentido puede tener, pero un sentido de ser simpático, de querer decir cosas, pero no está auténticamente concernido. Ahí faltaría un poco lo que Heidegger proponía entre el hablar y el decir, ¿no? Estos están hablando, no están diciendo. En el decir hay que proponerse, hay que estar ahí. Y entonces, esta parte donde la intervención no viene solo sobre la narrativa, sino sobre lo que esa narrativa apuntala o donde está apuntalada. Es decir, en el carácter de esos mitos que pueden estarse jugando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien está hablando de que está leyendo, no sé, ya que estamos hablando de Thomas Mann, está leyendo La montaña mágica y de repente dice, es que me doy cuenta que aquí hay algo secreto porque mi suegro era ruso y se parecía mucho al personaje que aparece en la novela, y de repente su pareja o su esposa, que era tacatá, es de verdad, no tiene usted idea, idéntica a mi esposa, y entonces ahí el psicoanalista tendría que decir, o sea, la narrativa de Thomas Mann le está sirviendo de espejo para él poder empezar a colocar una serie de cosas que él cree para dar sentido, dan cuenta de su subjetividad. Entonces ahí es donde se debe de intervenir en esta cuestión. Bueno, no es que se deba intervenir en todos los casos de esa misma manera, pero existe la posibilidad donde se puede intervenir y poder decir, pero, por ejemplo, ¿y usted en dónde se encuentra? ¿Del lado de Thomas Mann? ¿Usted es quien está escribiendo una novela? ¿Es un personaje de la novela? ¿Quién es usted en la novela? Usted ya colocó a todos en la novela. ¿Y usted en qué parte de la novela está? Esa novela es una novela dentro de su novela. ¿Cuál es su novela? Ya vimos la novela, cómo su vida está en esa novela. Ok. Entonces, háblenos de su vida como está en esa novela. O sea, esa parte donde la narrativa, la parte histórica, la parte
cronológica de los acontecimientos, de los hechos, de todo este tipo de cosas, sabemos que van a estar marcados por estos hitos, por estos elementos que tienen que ver con lo que nosotros pensamos que son los mitos. Esos mitos que él está de alguna forma quizás está ignorando. Y que entonces si nosotros tenemos la posibilidad de, en nuestra escucha, de decir, aquí está usted hablando de, de, siempre usted está hablando en un sentido en donde se encuentra en esas narrativas, en ese tipo de cosas. Pero ¿y usted dónde se encuentra? ¿Usted quién es? ¿Usted cómo es? Usted, digamos, si surgiera esta parte de hacer una narrativa de usted, ¿usted cómo se construiría? Como ese personaje, usted está en el exterior de su personaje, porque si es así, es nuestro papel señalar esto. Usted está en el lugar del Tasman, del que habla Heidegger, está en el hombre masa de Ortega y Gasset, usted está como el personaje del moi, del que habla Lacan. No está del lado del Ye, no está del lado del Dasein, no está del lado. Usted está viéndose siempre desde fuera, en la exterioridad de los acontecimientos que le pasan a esa vida, en donde usted actúa como uno más de los elementos, todo eso. ¿Dónde está usted? ¿No? Entonces, eh, lo relevante entonces aquí, nada más, es que el psicoanálisis sí tiene una diferencia entre lo que es, digamos, lo sincrónico y lo diacrónico. El psicoanálisis propone que hay una serie de conjunto de operaciones de carácter sincrónico que estructuran y norman la subjetividad, de las que precisamente dan cuenta los mitos, como los hemos estado planteando, como axiomas, de donde se muestra la condición humana y donde los grandes artistas, los que han podido incluso hacer la reseña de los mitos y todo tipo de cosas, dan cuenta de esta serie de fenómenos y esa serie de fenómenos que de alguna manera son espejos del alma humana de todos los tiempos y de todos los lugares. ¿De acuerdo? La historia. La historia, el tema de la historia, como sabemos, es que la historia se dice de muchas maneras. Muchas de ellas, por ejemplo, en la narrativa, cuando cambia la posición del sujeto, que es lo que busca el mito, o sea, el de alguna forma trabajar ese plano, es esta, por ejemplo, esta narrativa donde, fíjese, doctor, que yo siempre, yo vi cómo a mi papá le daba una bofetada a mi mamá cuando yo tenía, como 6 años, y desde entonces me quedé con un resentimiento espantoso. Nunca más volví a ver, sí, sí había cuestiones de agresión, sí había cuestiones de violencia, nunca más vi un golpe, pero siempre crecí con las ganas de que se presentara el pretexto para que golpeara a mi mamá nuevamente y yo pudiera intervenir, doctor, y darle una buena golpiza a mi padre porque se lo merecía. En ese sentido, digamos, de salvar a la madre, ¿no? Entonces ahí habría un mito interesante a ser examinado sobre esta idea del hijo pródigo y todo este tipo de cosas. Sin embargo, cuando se empieza a cambiar este lugar en donde está sostenido esa historia, cuando empieza a preguntarse sobre este lugar de ser el salvador, de este mundo maniqueo que construyó en su infancia, de un padre malo y una madre víctima, y de repente empieza a cuestionarse cosas y empieza a decir, por ejemplo, me doy cuenta que de alguna forma mi mamá siempre fue una bravucona, mi mamá siempre estuvo empujando a mi papá así, siempre estuvo peleando y ahora pienso que quizá esa bofetada que vi es que había sacado ya de quicio a mi papá, porque muchas otras veces después yo veía que mi mamá llevaba las cosas hasta ese nivel. Y entonces, fíjense qué interesante, porque entonces, ¿cuál es la historia? Entonces, él empieza a darse cuenta de que quizá eso fue de otra manera a como lo pensó cuando él, digamos, cuando él tiene la anécdota, que lo que ve es la ocurrencia de algo a lo que le da sentido y constituye una historia. Pero después, tiempo después,
empieza a darse cuenta que esos elementos que él utilizó para construir una historia pueden ser construidos desde otro lugar. Es decir, que la historia es otra historia, que ese es el tema del mito. El mito no puede ser otro mito. La historia, entonces puede ser otra historia, en donde se da cuenta que quizás su papá no era tan villano, digamos, de que él tampoco era tan agresivo, y que se da cuenta que de alguna forma quizá parte de su propia actitud con su, con su madre fue efecto de, a ver, permítame, porque creo que hay chat aquí y no lo estoy viendo. Ah, ya lo estoy viendo. Podría ser de otra manera. Esa forma de reescribir la historia, de reposicionarse en la historia, Lacan, digo, Freud lo dijo desde el 1915 cuando habla del trauma, precisamente es lo que dice, el trauma siempre es a posteriori. Esa forma de pensar el tiempo es muy importante, porque siempre pensamos en la historia como lineal. Hubo una serie de elementos, hubo un trauma y a partir de eso hay un tiempo 2, un tiempo 3, un tiempo 4 y todos son efecto de la manera en que está operando el trauma. Sin embargo, después nos damos cuenta que quizá en un tiempo 8 eso que tuvo un papel traumático puede cambiar de dimensión, de significado, de peso, de toda una serie de cosas, y entonces la historia cambia, pero créanme, su historia subjetiva cambia. Es decir, ya, y entonces aquí ya no puede ser aquel que fue. Ya él mismo no se reconoce como el héroe salvador de la madre que va a luchar contra el padre. De hecho, piensa que qué absurdo, que qué triste que mucha parte de su vida se pasara con este sentido de beligerancia al padre, gratuita, por querer, por querer salvar a la madre, que siempre estaba jugando un papel de víctima, con toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero a ver, déjame leer aquí. Carlos Guzmán, no, es que no trata que Lacan sea el mito, y por lo tanto, de lo que se habla es del mito. Es verdad que para muchos Lacan es un mito, eso sí, pero Freud es un mito, un jugador de fútbol puede ser un mito, o sea, si, de qué lado estamos pensando? ¿Estamos del lado de la historia, de la que puede cambiar, en donde el mito tiene que ver con el sentido y las cosas que sí, claro, para muchos lacanianos, sin duda, Lacan será un mito, pero cualquier otro puede ser un mito, ¿no? Y digamos, ser mitómano, sí, solo si estás fuera de esa aldea, ¿no? Si estás en esa aldea, pues no. Pero si estás fuera de esa aldea, sí. Es como Klein, ¿no? O sea, si estás digamos, en la aldea de Klein, puede ser que Klein sea elevada al nivel de héroe, de heroína civilizadora, y entonces, por lo tanto, tenga un valor mítico desde lo que estamos hablando de encontrar sentido, no del lado de la estructura, no axiomático, ¿no? ¿Sí? Cuando Lacan se refiere que no hay metalenguaje, tiene razón Lacan. O sea, si yo hablo del metalenguaje, o sea, para decirlo de alguna forma, en realidad es muy, muy complicado, pero vamos a ponerlo así. Si yo hablo del metalenguaje, ¿con qué lenguaje hablo del metalenguaje? Si en esa lengua, para hablar de del metalenguaje, tengo que usar un lenguaje diferente, entonces sí es metalenguaje. Pero si para hablar del metalenguaje utilizo el lenguaje, entonces no es metalenguaje, es un lenguaje que de alguna forma está cifrado en otro plano, en otro nivel, pero que no es metalenguaje, porque no puede existir un metalenguaje, como tampoco existe para Lacan el lenguaje manifiesto y el latente. Él piensa en una banda de muebles, está todo articulado. Lo que es manifiesto en un momento será latente en otro, y así, ¿no? Entonces, digamos, Lacan, la crítica que hace al metalenguaje me parece adecuada y precisa. Lo que Roland Barthes está proponiendo es que tenemos que pensar que en el lenguaje, entendido como lo propone Saussure, no es suficiente para dar cuenta de una serie de fenómenos. Entonces ahí es donde él se apoya en Peirce, en esta parte de utilizar, de apoyarse en los elementos que tienen que ver
con el sentido que da una comunidad, el representamen. Los significantes, significado y representamen, para ponerlo de alguna manera. Ese representamen, que es un tercero en el signo de Peirce y que utilizan todos los semiólogos, es eso en el contexto de las circunstancias. Entonces vemos, por eso les digo que en el lenguaje digo flor, pero si necesito muchos elementos de contexto. Entonces, es decir, eso va más allá de lo que estoy diciendo porque ya es performático. Toda la dimensión de la propuesta ya de Peirce y todo eso incluye estas propuestas performáticas, no solo del lenguaje hablado o escrito, ¿no? Aquí, perdón, Patricia, es que en lo que tú me pusiste, allá está. Puede ser que se reescriba nuestra historia en el instante. Eso es precisamente lo que Hegel y Lacan, y hay un texto de Slavoj Žižek que llama acontecimiento proponen, que tiene que ver con este papel estructural, como ¡pum! Así, y eso tiene un efecto que modifica las cosas. Ya no puedo estar, como cuando, como cuando estamos buscando el sombrero que está en el follaje de un árbol escondido, ¿no? Que ponen un dibujo así. Y cuando lo vemos ya no podemos dejar de verlo. Es así. Y si nos pueden volver a poner el follaje, lo vemos inmediatamente. Ya no podemos confundirnos como antes. Ese es el papel del acontecimiento. Eso que cambia de la posición subjetiva. Y eso es lo que busca un trabajo analítico. No tener que estar recordándote en tu agenda, acuérdate que tú no, sino que cambies tu posición subjetiva para que ya no puedas dejar de ver ese sombrero. Entonces, sí, en ese instante, que ese instante funja como acontecimiento, ¿no? ¡Pum! Y entonces, en ese acontecimiento se resignifican las cosas, ¿no? Este, a ver, Patricia dice, el juego que es de ella o de quien mira o la pone ahí. O sea, digamos que sería, digamos, lo que estamos hablando es que el mito desde el lado de la historia, el mito que lo que busca es encontrar sentido, es así efectivamente. Se colocan las cosas para que en la subjetividad tengan un sentido. Y esos que trabajan, el trabajo analítico va contra eso, porque si tú lo que estás buscando es sentido, no la verdad. Entonces, eso es lo que se está, esto de ofrecer la belleza es también esta parte, ¿no? Yo ofrezco la belleza, para quién, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que es belleza? Ahí estoy pensando hasta en Aristóteles, ¿no? Cuando está pensando en la ética, parte de lo que es la ética de Aristóteles es esta parte de buscar la verdad, porque es bella, o sea, donde la belleza se está buscando per se. Entonces, este, y la belleza tiene que ver con el instante, con el justo medio que él mismo propone, con toda una serie de condiciones, está, con la posibilidad de disfrutar las cosas, en ese sentido de la belleza en Aristóteles, ¿no? Es decir, el sinsentido es vaciar el lenguaje de su mito, ¿sí? Sí, sí, sí. Esto que dices, Gustavo, pero sí, esa es la parte, pero ese mito es el mito del moi, el mito del Dasman. Ese es esto de siempre los personajes que se construyen del lado del yo, siempre tendrán cierta ligazón, cierta cosa de proximidad. No van a ser tan distintos, porque son todos, digamos, el arquitecto, los planos arquitecturales de todos ellos los hace el mismo super yo, el ideal del yo, el yo ideal, ¿no?
Por ejemplo, podría ser un intento de realización del trauma, el mito de poder responderle al padre, claro, pero el mito como historia, ¿no? Claro, y eso es lo que lo atrapará en toda su vida, porque eso va a tener un efecto multiplicador. Va a ser un héroe civilizador con todos, va a querer rescatar y dar respuesta al padre y esto y lo otro, y siempre estará ahí atrapado en esas mecánicas, en esas dinámicas que estarán llevándola a toda la serie de cosas, ¿no? ¿Se reinscribe la historia en el instante? Sí. Si lo que se descubrió tiene que ver tiene el peso, como decíamos, de acontecimiento, ¿no? Reescribir la historia es colocarnos de manera diferente en nuestras vidas y por lo tanto eso como consecuencia lleva a resignificar las cosas, claro, pero porque el posicionamiento subjetivo cambió, ¿no? Porque estamos pensando, sintiendo y viviendo las cosas desde otro lado. Por lo mismo, eso lleva necesariamente como efecto a que hay efectos de resignificación, claro, pero digamos, no es el propósito, sino el efecto, ¿no? Esta idea del cambio subjetivo a partir de la operación de lo que es el mito. Entonces, por eso me parece tan importante esta parte donde los psicoanalistas tenemos que abrevar de los gigantes del arte, de la literatura, de la filosofía, de todos aquellos que han estado intentando dar cuenta de algunas de las partes de la complejísima condición humana. Yo no creo que exista nada más difícil de comprender que eso, nada, ni la física cuántica, ni nada de eso. O sea, yo creo que necesitamos generaciones y planos y cosas, porque es de verdad, es esta parte incluso, fíjense qué interesante, por eso es tan importante el asunto de los mitos, porque nos facilitan mucho la tarea de irnos directamente sobre los axiomas, sobre estos principios, sobre esta serie de cuestiones que tienen lo que decíamos como este carácter estructural, ¿no? Estructurante de la subjetividad humana. Y bueno, pues ya se está acabando esto, pues los invito a que si tienen la oportunidad de echarse un clavado en este libro, puedan leerlo. Y esto que les estuve hablando está en la página 125, que se llama El psicoanálisis y los malestares de lo social, la clepsidra como subjetividad. Y y miren, el primer punto es el mito del fin de la historia para el psicoanálisis. Por esto, ¿no? De que siempre están los psicólogos y muchos psicoanalistas siempre hablando de la teoría del desarrollo, de la maduración, de la historia. A ver, platíqueme su historia. Ah, es que sí, es que mi papá me pegó. Oye, ¿por qué? Se quedan en los acontecimientos que sucedieron, ¿no? En los fenómenos, pero no en el acontecimiento como estamos diciendo, sino en los fenómenos que intervinieron en la historia, como si esos fenómenos fueran en sí mismos, tuvieran un peso y una importancia por haber ocurrido. Y no. O sea, el peso y la importancia de las cosas por el peso e importancia que le damos. Los sobrevivientes de un avión, cada uno de ellos tendrá una manera diferente de relacionarse con los efectos que les causa haber sobrevivido al avión. Y los efectos de eso serán distintos. Entonces, no es el fenómeno de la historia que, que, que como lo quiere trabajar la psicoterapia, o sea, donde podría tener un trabajo colectivo de sobrevivientes de choques de avión. Entonces los sienta a todos porque lo que tienen en común es haber sobrevivido al choque del avión. Entonces esos elementos de la historia, o si sus papás les pegaban o no les pegaban, y entonces oyen a los otros y se sienten concernidos, tocados, y sí, cuando lo que realmente toca es el papel subjetivo que han estado jugando y colocándose en eso, ¿no? Entonces, este, quizá el tema de la psicosis carece de la posibilidad de que haya distancia frente a estos que estamos hablando como los mitos de la historia, como que quedan atrapados en eso, ¿no? En el caso de la psicosis, o sea, no hay distancia subjetiva con lo que sucede. Esto que dices, Vania, es exactamente lo que intenta este sentido del mito, como la dirección del trabajo analítico,
como, como es el soporte de la subjetividad, toda esta serie de cosas, al cambiar estas cosas, cambia todo. Entonces, los síntomas cambian, todo cambia, porque digamos, estamos cambiando el soporte de todo eso. Entonces, efectivamente, lo que sí es que todo eso no se da fuera de las narrativas. Lo que sí es importante es no quedarse en las narrativas, porque si no es un juego del yo a yo, del sentido contra, de juego de sentidos. Y no, lo que es importante es que la persona que está trabajando analíticamente pueda descubrir. El descubrimiento desde el punto de vista griego, la verdad se dice aletheia, descubrimiento de eso que está ahí ocultado por él, por esas narrativas, por esas historias, por esos mitos de la historia. Entonces, esa verdad es lo que lo va a llevar a modificar toda la serie de cosas. Tiene un efecto de cascada, sí, claro, porque es precisamente lo que le va a permitir entonces ver las cosas de manera diferente. Pues espero que lo compres, Patricia, y ya lo estaremos conversando. Bueno, espero que le hayan disfrutado esta plática. Nos vemos el próximo mes, ya saben, el segundo lunes de cada mes en este horario, y donde estaremos hablando de algún tema también que espero sea crucial del psicoanálisis, crítico y crucial del psicoanálisis. Hasta entonces.